Esta mañana hemos cantado un canto hermoso, el Dios de lo imposible, y es así. Quiero pedirles que inclinen su rostro, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana porque creemos que eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y que en tus manos están nuestras vidas porque te las hemos entregado a ti. Queremos pedirte que al abrir tu palabra nos des tu bendición y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que nos has de hablar. Como un vaso me pongo en tus manos, te suplico que me limpies y me des tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se llega el día siempre, ¿verdad? Hay cosas que uno no quisiera que lleguen porque son delicadas. Y para mí la predicación del día sábado y cualquier otro día son delicadas, porque en este es cuando vamos a tratar de alimentar a las ovejas del Señor. Y vamos en esta mañana, con la ayuda de Dios, de confrontar un tema que es bien delicado y a la vez es muy apremiante. Porque en cierta forma, de lo que vamos a hablar, nos alcanza a todos. Un descuido y llegamos a ser presa fácil. El título del tema es Advertidos a tiempo. El texto que vamos a leer lo encontramos en el libro de 1 Samuel, el capítulo 28. Y vamos a leer del 3 en adelante. Yo sé que la mayoría de ustedes esta historia la han leído. No una vez, sino tal vez varias veces. Vamos a tratar en esta historia de encontrar algunos elementos de los cuales en nuestros días está llevándose a cabo. Y dice el versículo 3, 1 Samuel 28:3. Samuel dice que ya había, ¿qué cosa? Ya había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra, ¿a quién? A los médiums, dice aquí, y a los espiritistas, ¿verdad? O a los encantadores y a los adivinos. ¿Quién había hecho esto? El rey de Israel, el primer rey de Israel. Dios lo había puesto allí y estaba haciendo una obra muy buena. Pero a estas alturas, donde se relata la historia, dice que los filisteos se juntaron y acamparon en Sem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿Ustedes recuerdan con quiénes estaba peleando Saúl o el pueblo de Israel cuando David con la honda mató al gigante? Los mismos, ¿verdad? Y curioso porque estos filisteos que ahora están en pugna todavía con Israel, David está de parte de ellos. David había sido perseguido por su rey y se había ido a refugiar con sus propios enemigos. Pero Saúl en esta ocasión ve el ejército de los filisteos y tiene gran temor, ¿verdad? Tiene gran temor. Dice el versículo 5, cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y su corazón se turbó, ¿en cómo? En gran manera. Consultó al Señor, dice el versículo 6, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Los reyes, cuando querían saber qué iba a suceder o querían pedir la dirección de Dios, consultaban a su profeta, consultaban al Urim o al pectoral del sacerdote, y Dios le hablaba y le indicaba qué debía de hacer. Pero en esta ocasión Dios no le
contestó. De ninguna manera le contestó. Entonces Saúl dijo a sus servidores: buscadme a una medium para consultar. Sus criados respondieron: en Endor hay una medium. Por ahí había una persona conocida y le dijeron: allí está una. Entonces Saúl se disfrazó, se puso sus vestidos y fue de noche con 2 hombres a ver a esta mujer. Le dijo: te ruego me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. ¿Qué estaba pasando con Saúl? Primero había echado a los espiritistas fuera y ahora está pidiendo ayuda a ellos mismos. La mujer contestó. Dice que Saúl llegó ¿a qué hora dice? En la noche. ¿Y llegó cómo? Llegó disfrazado. En otras palabras, no querían que se dieran cuenta que el rey andaba buscando una bruja, una medium, una pitonisa. Entonces la mujer le contesta: tú sabes, le dice, que Saúl ha cortado del país a los mediums y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? ¿Por qué vienes aquí? Según ella, o más bien ella no sabía que era Saúl, y le dice: tú me estás poniendo en riesgo. A mí se me tiene prohibido ejercer mi trabajo. Y si por ayudarte a ti se da cuenta el rey, mi vida va a terminarse. Entonces Saúl le juró por el Señor, dice el versículo 10: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Era el rey, él era el que había mandado, y le aseguró que nada le iba a pasar. Él decidía qué hacer, ¿verdad? La mujer le preguntó entonces: ¿a quién te haré venir? Él respondió: hazme venir a Samuel. Resulta que Samuel en algunas ocasiones había querido advertirle a Samuel Samuel había querido advertir a Saúl y Saúl lo había rechazado, lo había ignorado, y en algunas ocasiones hasta osó él de consultar directamente a Dios y aún de sacrificar, hacer sacrificios cuando él no debía ni podía hacerlo. Y en esta ocasión Samuel, ya leímos que había sido ¿qué? Muerto. Había sido sepultado y le habían llorado. Pero como Dios no le contestó de ninguna manera, buscó un medio diferente. Y se va a buscar a la encantadora, a la pitonisa, a la adivina, como le queramos llamar, y le pide que le regrese a Samuel porque quiere preguntarle qué debe de hacer. ¿Qué le habría pasado a Saúl? ¿Se le había olvidado las instrucciones de Dios? ¿Se le había olvidado de que los muertos no pueden regresar? El versículo 12 dice: cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey. Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, dime qué has visto. Ella respondió: he visto un espíritu que sube de la tierra. ¿Cómo descubrió la mujer? Estaba yo leyendo acerca de esto en el Espíritu de Profecía. ¿Cómo la mujer descubrió que era Saúl? Dice el Espíritu de Profecía que el espíritu que venía hacia ella le dijo que quien estaba allí era el rey. Y por eso la mujer se asustó y gritó cuando se dio cuenta de esto. Y Saúl le dice: no tengas miedo, solamente dime a quién has visto.
Y ella le dice que mira que viene un espíritu subiendo de la tierra. Y él preguntó, ¿qué aspecto tiene?, le pregunta. Ella respondió, un anciano cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era ¿quién? Samuel. ¿Y qué hizo? Y humillando el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. A mí me da escalofrío esto que hizo este hombre. Porque había maltratado severamente a Samuel. Hasta le rompió su manto en una ocasión. Y ahora lo ve subir y le hace reverencia. Un rey de Israel inclinándose ¿ante quién? El versículo 15 dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me inquietaste haciéndome venir? Le sigue el juego, ¿no? ¿Por qué me molestas y me haces venir? ¿Qué cosa tan importante quieres saber o quieres de mí que me haces regresar a este lugar? Yo estoy feliz, yo estoy contento allá, ¿por qué me haces regresar? Le sigue el juego Samuel. Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde ni por profeta, ni por sueño, ni por sueño. Por eso te he llamado para que me declares qué debo de hacer. Queridos hermanos, esta historia la han leído. Vamos a ver, ¿está prendido esto? Sí, esta historia la han leído todo cristiano que llega a sus manos una Biblia. Algunos aseveran que realmente el espíritu de Samuel vino a encontrarse con Saúl. La pregunta es, ¿podrá Dios, si fuera así, podrá Dios a través de un espiritista hacer venir a alguien que esté en el cielo? No, ¿verdad? Esto que estamos hablando ahorita, hermanos, es bastante delicado. A la vez, es muy peligroso. Todo empezó en el huerto del Edén. Ustedes lo recuerdan la mentirita, ¿verdad? ¿Qué dijo? No moriréis. Esa palabrita, no moriréis, se propagó por toda la tierra con tanto poder que ahora en día una gran mayoría de los habitantes de esta tierra cree que el que se muere o se va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio, o se reencarna en otro animal o en otra persona. Está tan propagado por todo el mundo. El diablo ha trabajado muy bien este asunto. También que el rey de Israel cayó en las redes. Más adelante le dice el Espíritu, lo que le iba a pasar a Saúl. Tú y tu familia van a perecer. Tú y tu familia van a morir, y tus hijos. ¿Sucedió así? Sucedió así exactamente. No porque ellos podían saber el futuro, sino porque ya Samuel lo había dicho. Recuérdate lo que él te dijo, le dijo.
tu reino se ha acabado y se lo dimos, ya se está entregado a David. En esa batalla que tuvo Saúl con los filisteos, ahí murió. Ahí murió Saúl. Desgraciadamente, su último día quizás, o sus últimos días, fueron reverenciando a un espíritu del demonio. Y no solamente eso. La historia dice más adelante que después de que Saúl recibió toda la información de parte del supuestamente espíritu, dice que se debilitó mucho. Se sentó en la cama del enemigo y en la mesa del enemigo, porque la mujer le dio de comer. ¿Por qué no se debe consultar a los muertos? Leamos en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Isaías capítulo 8, y vamos a buscar en el versículo 19. Voy a pedir a alguien que me lo lea, por favor. Amén. Gracias. Cuando os digan que consultéis a los muertos y espiritistas, dice, que susurran y cuchichean, dice, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultará a los muertos por los vivos? ¿De dónde viene la respuesta más segura? Veamos lo que nos dice allí en Números capítulo 25. Porque Dios esta advertencia se la viene dando a sus hijos, a su pueblo desde antaño, porque Él sabía que el enemigo estaba tramando algo muy fuerte. Número 25 del 1 al 3. Vamos a ver si lo tengo por aquí rapidito. Número 25 dice 1 al 3. Cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellos los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a ellos. Las muchachas los invitaron a sacrificar a sus dioses, y el pueblo de Israel se inclinó, sacrificó, se comió y se inclinó a los dioses. Pero veamos lo que dice Salmos capítulo 106 referente a esta ocasión. Salmo 106, 28. Vea lo que dice ahí. Salmo 106, 28. Después se unieron en Baal Peor, dice, y comieron los sacrificios ofrecidos ¿a quién? Israel, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, también cayó en la trampa muchas veces. Esta práctica fue tan antigua desde el mismo Edén, desde la misma mentira de la serpiente, que se ha propagado, como les dije, por todo el mundo. En el libro de Eclesiastés este versículo es muy conocido porque la mayoría que estudiamos la fe de Jesús estudiamos este versículo. Y lo vamos a repasar una vez más para que lo tengamos presente en nuestra mente y no se nos olvide. Eclesiastés 9, 5 al 6. ¿Verdad que sí bien conocido? Bueno, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien? No, ¿verdad? Yo sé que sí lo saben, pero tienen vergüenza de decirlo.
¿Quién me lo lee entonces? Eclesiastés 9, 5 al 6. Gracias, hermana. Por ahí también alguien más lo leyó y muchas gracias también. Doblemente. Entonces, ¿qué dice el versículo ahí? 9, 5 al 6. Los vivos dicen, sabemos que nos vamos. ¿Alguien ignoraba que se iba a morir? Todos sabemos que nos vamos a morir y allí nos está esperando ese hoyo tan frío que está ahí. Yo no quisiera llegar ahí, pero a lo mejor me toca si el Señor no viene antes. Y allí nos está esperando ese lugar tan frío. Todos sabemos que los vivos saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, ni tienen más paga. Dice, hasta sus memorias quedan, ¿dónde? En el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron y nunca más participan en nada. ¿En qué cosa? En nada de lo que se hace debajo del sol. Con este texto concluimos que quien visitó a Saúl no fue Samuel, fue algo más. La Biblia a nosotros nos dice en el libro de Apocalipsis que cuando Satanás se rebeló contra Dios, se arrastró ¿cuánto? La tercera parte de los ángeles. La Biblia nos dice que en el cielo hay ¿qué? Millares de miriadas de ángeles. ¿Qué será la tercera parte? Son muchos. Un poquito menos de la mitad, pero como eran muchísimos, se imagina la cantidad. Y nos dice la Biblia que esos espíritus fueron arrojados ¿a dónde? Hermanos queridos, los espíritus del demonio están por todas partes y están acechando a todo ser humano, especialmente aquel que está buscando la salvación en Cristo Jesús. El enemigo pone su ejército a trabajar de tal manera que no deja que nadie se le quiera ir. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, el apóstol Pablo, advirtiendo esta situación tan grave que tenía tiempos ancestrales o eternos casi prácticamente, advierte a los corintios y les dice, leamos ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20. ¿Alguien lo tiene? Si lo tiene, 1 Corintios 10, 20. Nos dice ahí de la siguiente manera. Antes digo, dice, que los sacrifican a los gentiles, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de estas cosas. Esta advertencia, hermanos, debemos de tomarla en cuenta como pueblo remanente en estos días. ¿Cuántas veces nosotros, consciente o inconscientemente, participamos alguna vez de un sacrificio a los demonios? ¿Cómo? En el libro de Apocalipsis vamos a leer, y tenía que haber corrido un poquito más, pero bueno. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14.
Este versículo también es muy conocido para todo adventista estudiador de la palabra de Dios. Apocalipsis 16, 13, 14. Dice ahí: y vi salir, dice, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla de aquel gran Dios todopoderoso. 3 espíritus inmundos a manera de rana. El primero dice que sale de la boca ¿de quién? Del dragón, ¿verdad? El otro sale de la boca ¿de quién? De la bestia, y la otra de la boca del falso profeta. Identificando estos 3 poderes, el dragón sabemos claramente que es ¿quién? El mismo diablo, ¿verdad? El mismo diablo. Ese es el dragón. El que se arrastró la tercera parte de los ángeles, el que tiene acá sus agentes trabajando, ese es. El falso profeta es toda aquella religión que pretende predicar a Cristo, pero predica una religión falsa, que aparta los mandamientos de Dios y enseña que no se deben de obedecer. Y no solamente enseña que los muertos están por allí. Una gran mayoría de las religiones enseña esto: que los muertos no están muertos, que los muertos todavía andan por allí volando. Y el otro, pues, la bestia está identificada en el libro de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Pero yo me quiero concentrar en el dragón, porque ese es el tema que vengo tocando. Esta participación es la participación directa del dragón para trabajar en todos los ámbitos religiosos, políticos, todos los ámbitos sociales. Él está obrando en este sentido. Le pedí a Mauro que me ayudara ahí con algunas cosas. Le voy a pedir que me ponga por favor el primer slide. De paso, hermanos, estamos estudiando esta mañana, en la mañana, a las 8 de la mañana, preparación para la crisis final. Y justo estamos tocando estos temas. Poneme el primer slide, por favor. Muchas gracias. Dice allí, en primera instancia, dice, el dragón representa ¿a quién? Trabaja directamente por medio del espiritismo y actúa con 4 diferentes conductos. Trabaja directamente con el espiritismo y actúa por 4 diferentes conductos. Él en persona, con sus agentes, el medio que usa para trabajar es el espiritismo. Veamos los 4 conductos que él usa. Vamos a la siguiente. Dice ahí, el paganismo o forma pagana de culto y superstición dominada por el espiritismo. Estos son todas aquellas religiones que no creen en Dios, no creen en Jesús y que tienen un tipo de culto básicamente satánico. Él está ahí trabajando duramente para poder infundir esta idea de que el que se muere no se muere. Vamos al otro. El espiritismo moderno y social. A debemos de tenerle mucho cuidado, hermanos, porque se mira inocente, se mira inofensivo, pero es poder del enemigo siempre. ¿Cuántos de ustedes alguna vez consultaron el horóscopo? Más de alguno, ¿verdad? Querían saber qué va a pasar mañana en mi vida. Esta es una forma inofensiva del espiritismo. Una forma inofensiva del espiritismo social.
Algunos de nuestros miembros o jóvenes han caído también en los juegos inocentes, aparentemente. Se han atrevido a jugar con esa cosa que antes le llamaban la ouija. Y han salido lastimados, han salido dañados. El diablo usa todo lo que está a su alcance para trabajar. No me recuerdo quién fue el pastor Hernández la semana pasada dijo que él había cometido un error de poner un televisor en el cuarto de su hijo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y saben que yo me di cuenta. El diablo es bien astuto, hermanos. Por lo menos un televisor en el cuarto de nuestros hijos, en la noche nada más lo miran. Pero ¿saben qué hemos hecho? Le hemos dado un televisorcito a los niños que lo traen 24 horas. El teléfono. Y ese tiene mucha más cobertura que el mismo televisor. Porque pueden ir donde ellos quieren y hacer lo que quieren. Anoche estuvimos en la casa, la familia de nosotros, y me estuvieron enseñando un nuevo movimiento que anda ahí en el teléfono, en YouTube. Cantan una canción media rara por ahí que menciona a los terroristas y se ponen a bailar un baile medio raro, como si un espíritu del demonio los poseyera. Y lo más triste es que hay hermanitos de nuestra iglesia que caen allí en esa situación y lo están practicando. No sé qué tanto alcance tenga eso, no sé qué tanto tenga que ver el diablo con eso, pero de una cosa estoy seguro: somos débiles y en cualquier cosa caemos. No sabemos, hermanos, el diablo es muy astuto y él usa métodos aparentemente inofensivos y muy complicados y caemos en sus redes. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos todo el tiempo. Como padres, jóvenes, no se dejen por favor influenciar tan fácilmente. Si estas cositas nos atrapan en otras cosas peores, vamos a nosotros caer. Tengámosle mucho miedo al espiritismo moderno y social porque parece inofensivo. Yo no me atrevo a meterme a un cuarto donde le leen la mano a una persona, donde está una persona de esas, no me atrevo ahí, pero una de esas cosas puedo caer más fácilmente. Ténganle mucho miedo. Vamos al número 3, por favor. El espiritismo cristiano. Estuve indagando un poquito en el espiritismo cristiano. Es increíble, hermanos, que en una sesión espiritista, hermanos, en Puerto Rico, cantan los cantos que nosotros cantamos en la iglesia y alaban el nombre de Jesús, lo adoran a Jesús, y un momento después son poseídos por demonios y le agarra la temblorina y caen al piso y se revuelcan. Pero eso ellos dicen que ellos son espiritistas, pero han mezclado el espiritismo con el cristianismo. Ahora, aparte de eso, también está los cultos protestantes, que cuando yo comparé la reacción de los que eran poseídos en la sesión espiritista con la posesión o con la forma como actúan en los cultos cristianos, es similar. ¿Se fijan cómo el diablo está metido en todas partes? Su plan desde el Edén se ha extendido y lo ha hecho también. Muy peligroso. Vamos a la última porque quiero finalizar con algo muy importante. Este es un poco más sofisticado y ustedes lo pueden descubrir. El espiritismo científico que se practica en forma de investigaciones. Hay una rama de científicos que aparentemente tratan de investigar los fenómenos paranormales.
Pero ellos lo hacen de una forma un poco más, ¿cómo les podría decir? Más decente, por decirlo así. No usan, vamos a decir, el gallo para sacrificarlo, no usan ningún amuleto, cosas semejantes. Solamente son científicos que investigan, pero al mismo tiempo se creen espiritistas y ellos dicen que eso es una ciencia. Y es como una religión y hacen proselitismo y convencen a personas que entren ahí. Es más, hace unos 7 o 8 años a Fontana a la iglesia de Fontana llegó alguien invitando para que fueran a unas reuniones en donde les enseñaban cómo trabajar, cómo hacer negocio, pero en esas sesiones los ponían ¿cómo se llama esa palabra? A meditar, en la meditación trascendental, exactamente esas cosas usaban. Y uno de los hermanos, que por cierto, cuando llegó asustado, me dice: hermano, yo cuando fui allí y me pusieron a hacer eso, a mí me dio miedo y yo me salí. Pero son tácticas que el diablo está usando y aparentemente son inofensivas, hermanos, pero son muy peligrosas. ¿Qué quiere lograr el diablo con todo esto? Hay un texto en el Espíritu y Profecía, un párrafo en el Espíritu y Profecía que algunos lo han leído ya. Y aquí vamos a ir terminando, hermanos. Algunos lo han leído. Yo lo he leído varias veces y tiene gran peso esto. Fíjense lo que dice. Merced a los 2 errores capitales. Ya lo recordaron, ¿verdad? Algunos. Merced a los 2 errores capitales. El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Dice: Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, el diablo directamente. Crea un lazo de simpatía con Roma, es decir, el protestantismo y el romanismo. Los protestantes de los Estados Unidos serán, dice, los primeros en entender la mano a través del abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando así los derechos de la conciencia. Cuando Satanás empezó a trabajar el asunto del espiritismo, traía un plan. Y su fin, hermanos, es que el mundo entero pisotee la santa ley de Dios. Yo, investigando un poco más, encontré. ¿Ustedes recuerdan los milagros de la Virgen de Fátima? ¿Algunos lo han oído escuchar? Tuvo un gran auge en algún tiempo, pero hay otro nuevo. Se llama Madagalás, parece que se llama el lugar, en donde se aparece otra vez la Virgen, pero en esta ocasión no se aparece en ni figura ni nada de eso. Hay 2 mujeres, 2 personas que reciben la visión, y en la visión la Virgen les habla y les da instrucciones de lo que han de hacer. Una de las instrucciones que ellas revelan que le dio es que necesita haber paz en la tierra y que va a haber paz. Es el apóstol San Pablo: cuando digan paz y seguridad, ¿de qué? Vendrá instrucción repentina. El mensaje de ella es que a través porque en otras palabras este es un medium que está usando. ¿Quién le está hablando? Si ya leímos que el muerto nada sabe, ¿dónde está la Virgen? Está sepultada. ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién se le presenta? La sierva del Señor dice que en los últimos días se nos van a aparecer nuestros familiares muertos y nos van a hablar diciendo que la ley de Dios está abolida y que por lo tanto el día domingo tenemos que adorar. También dice que los apóstoles se van a aparecer y su aspecto de hablar será tan similar
aunque no los hemos oído, ¿verdad? Pero imita tan claramente a las personas que nosotros no podemos discernir si eso no es. El plan de Satanás es que los hijos de Dios transgredamos la ley de Dios. Si nosotros, hermanos, no estudiamos debidamente la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil. El último versículo que vamos a leer es el siguiente. Apocalipsis capítulo 12. Perdón, no es 12, 19. 12, 17. Ya lo perdí, hermanos. 12, 17. Es 17. ¿Están conocidos, hermanos? 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía, nos dice la Biblia. Hermanos queridos, en los últimos días el diablo quiere destruir dos cosas. Quiere destruir el sábado y no quiere que sus hijos o los hijos de Dios conozcan las advertencias que Dios ha dado para los últimos días. Es muy difícil a veces. Hay hermanos en todo el mundo que han aceptado a Jesús, han aceptado el sábado, pero no quieren aceptar el espíritu de profecía. Eso, hermanos, lo pone a usted en una forma debilitada para caer, porque es en el espíritu de profecía donde nosotros ampliamos más lo que la palabra de Dios nos dice. Los consejos son verdaderos y los estamos viendo los cumplimientos. Sin embargo, acompañado del conocimiento de la palabra de Dios, acompañado de un escrito está, tiene que haber en los hijos de Dios una verdadera conversión, una entrega total al Señor Jesús. Porque al final de cuentas, quien nos capacita, tanto para conocer como para vivir en la prueba final, solamente es el poder de Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, esto necesitamos recordarlo más a menudo. Porque a medida nos vamos acercando al tiempo del fin, el diablo va usando métodos más sofisticados que más difícilmente los podemos detectar nosotros. Y podemos ser presa fácil. Cuidemos, hermanos, en lo que nos metemos en el internet, las cosas que practicamos en el espiritismo social. Olvídese del horóscopo, hermano. Eso no es verdad, es pura mentira. Confíe en el Señor. Entréguele su vida al Señor, que es lo más seguro que podemos tener. Dios ha preparado ya el camino para nosotros. No es fácil de caminar por él, pero tenemos un ancla segura que es Cristo Jesús. El diablo, dice el Apocalipsis, que fue derrotado, fue vencido. Y todo aquel que acepta a Cristo Jesús también lo ha vencido con él. ¿Usted ha aceptado a Cristo Jesús ya? Usted lo ha vencido, hermano. Pero esté alerta, porque el diablo lo anda acechando todos los días. El diablo no quiere que usted se salve.
El diablo quiere llevar más al lago de fuego y azufre. Yo no quiero ir ahí, yo quiero ir a estarme con mi Señor Jesús. Que Dios le bendiga.